Bien, ya pronto se van a ir conectando los demás. Ok, estamos grabando y voy a compartirles mi pantalla. Y listo. Sí, me avisan cuando logren ver. Ahí se lee, se mira bien la pantalla. Miriam. Sí. Ok. Pues bien, entonces vamos a dar inicio, como les decía. La clase 3 se basa en diferentes tipos de factorización y la clase 14 también. Pero entonces es bueno que nos preguntemos qué es una factorización. Eh, Fabricio, ¿podrías leer la definición que se encuentra aquí? La factorización es la transformación de un polinomio en un producto indicado de factores polinomios primos dentro de un determinado campo numérico. Gracias. Entonces miren, el objetivo de la factorización es todo lo contrario de un producto notable. En producto notable ya estaban los factores o la multiplicación y queríamos desarrollarla. Ahora es lo contrario. Ya va a estar un polinomio dado en su forma desarrollada con varios términos y vamos a transformar eso en un producto. Vamos a ver cómo se hace esto. Para ello vamos a ver el primer caso, que es un caso para los binomios, y vamos a analizar en este mismo lo que es el factor común, la diferencia de cuadrados y la suma y diferencia de cubos, así también como las equivalencias de Cauchy y algunos ejercicios prácticos. Entonces empecemos. Y para los casos de los trinomios, recuerden una cosa, ¿en qué se diferencia un binomio de un trinomio? ¿Quién recuerda eso de la clase anterior? ¿A qué llamo binomio y a qué llamo trinomio? Binomio, 2 términos, trinomio, 3 términos. Correcto. Entonces vean, los casos más comunes son cuando hay 2 términos, están estos de acá. Y cuando hay 3 términos, lo que vamos a ver a continuación, que es el trinomio de la forma x a una potencia cuadrada más b por x a esa potencia sin estar elevado al cuadrado más una constante c. El otro es ax al cuadrado más bx más c, siempre y cuando la primer coeficiente del término cuadrático es distinto de 0 y distinto de 1. Y el otro es trinomio cuadrado perfecto. Igualmente vamos a analizar algunos ejercicios. Entonces, continuemos. Vamos al método de factorización, de factor común. Noten qué es el factor común de una expresión algebraica. Pues el factor común está compuesto de la siguiente manera. Primero, por un factor común numérico. ¿Qué es un factor común numérico? ¿Puedes leerlo, Denis, por favor? Léenos qué es un factor común numérico. Ahí está la definición. Está compuesto por el máximo común divisor de los coeficientes de los términos algebraicos. Correcto. Entonces tomen eso en cuenta. Si ustedes miran una expresión con varios coeficientes, pues el primer paso es sacar su factor común numérico, es decir, su máximo común divisor. Por ejemplo, en la expresión 4x más 6y, los coeficientes notan es 4 y 6. ¿Y cuál es el máximo común divisor de 4 y 6? Pues es 2. Ahora, ¿quién recuerda cómo se calcula el máximo común divisor? ¿Quién recuerda qué es lo que hacíamos? ¿Alguien tiene alguna idea? Para calcular el máximo común divisor de dos números, ¿qué hacíamos? Se descomponen. Exacto. Lo descomponemos en factores y una vez de factores tenemos que sacar siempre lo que hay en común. Por ejemplo, acá
Vamos a ver si yo tuviera igual estos dos números, el 4 y el 6. Entonces nosotros ponemos 4, ponemos 6 y comenzamos a factorizarlo. ¿Qué tienen en común? Solo el 2, mitad. Mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3. Y ya como el 2 y el 3 no tienen nada en común, pues ahí termino. Y el máximo común divisor es simplemente 2, tal como dice aquí en la diapositiva. Por lo tanto, el factor común numérico es 2. ¿Cuál es el siguiente factor? Es el factor común literal. Para esto, Ashley, ¿puedes leer qué significa el factor común literal? Factor común literal. Está compuesto por las variables que se repiten en una expresión algebraica con los menor es exponente f. Exacto. Entonces, miren, simplemente me voy a concentrar en las variables que se repiten en todos los términos y ver cuál de ellas es la de menor exponente. Vamos a ver un ejemplo. Tengo esta expresión, 4ax al cubo y cuadrado más 7bxy cuadrado. Entonces observen, ¿qué variables se repiten tanto en el primer término como en el segundo término? Las x y la y. Exacto. Y ahora solo nos resta ver la menor potencia. Noten que la x está al cubo y está x a la 1. ¿Quién es menor? X a X la a 1. la 1. Correcto. Y en cuanto a la y, pues no hay diferencia. En ambas está como y cuadrado, pues no importa, agarramos y cuadrado. Pero si en una hubiese estado, por ejemplo, un y a la quinta, agarro siempre el y cuadrado porque es la menor que agarro. Y listo, eso sería el factor común literal. Entonces, cuando calculo factor común, recuerden que siempre tienen estos dos componentes. El factor común numérico, si puedo calcular el máximo común divisor entre sus coeficientes. Y el factor común literal, cuando existen letras que se repiten y solo escojo aquellas con el menor exponente. Continuemos entonces. Vamos a factorizar. Noten acá, factor común monomio, ¿a qué se refiere? Simplemente vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Pueden anotarlo por ahí, dice 2ax a cuadrado x más 4ax al cuadrado menos 6ax. Según lo anterior, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? ¿Quién lo recuerda? El mínimo común divisor no era. Casi. Máximo común divisor. Máximo divisor. Entonces veamos solución. Dice, se observa que en cada término aparecen las variables a y x. Entonces el factor común literal es ax. ¿Por qué razón? Noten que aparece la a y la x, pero ¿cuál es la menor potencia de la a que aparece? ¿A la cuánto? A la 1. Exacto. ¿Y de la x, cuál es la menor potencia? X a la 1. Correcto. Entonces ven, el factor común literal es ax. Y como los coeficientes son 2, 4 y 6, pues los sacamos el máximo común divisor. De forma similar a como les explicaba anteriormente, factorizamos el 2, el 4 y el 6 y vemos que solo tienen en común mitad. Por lo tanto, el máximo común divisor es 2. ¿Qué significa todo esto? Ya tengo el factor común literal y el factor común numérico. Pues el factor común completo sería la multiplicación de esos dos resultados. Es decir, 2 por ax, o sea, 2ax. Y ese es mi factor común. ¿Qué paso a hacer ahora cuando ya tengo mi factor común? Pues hay que factorizar la expresión original. ¿Y cómo se hace eso? Observen. Cada término quedaría dividido entre el factor común. Por ejemplo, 2a cuadrado de x es el primer término. Entre 2ax, noten, se simplificaría el 2, se simplificaría la x, y como tengo a cuadrado, entre una a solo me queda una a, que es lo que pongo aquí dentro de paréntesis. Para el segundo término, 4 entre 2, de ahí sale este 2.
ax al cuadrado entre ax, se elimina la a y me queda una x. Por eso quedó totalmente 2x. Después es menos 6 entre 2 es menos 3. Y ax entre ax se simplifica y solo me quedó 3. Entonces ahí ya está factorizado. Y noten, he cumplido el objetivo, que factorizar es convertir unas sumas y restas o varias cosas desarrolladas a una multiplicación. Y listo. ¿Alguna pregunta con este primer ejemplo? ¿No hay dudas? Juniet. Ok, si no hay, pues sigamos. Vamos con el otro caso, factor común polinomio. ¿A qué se refiere este? Pues noten lo siguiente. En este punto, observen, ¿habrá alguna variable que se repita en todos los términos? ¿Qué dicen? ¿Existirá alguna variable que se repita en todos los términos? No, No, ¿verdad? la Pero A sí. solo se repite en 2 y la B en 2. Exacto. Entonces, cuando ocurre esta situación, a diferencia de la anterior, que sí tienen todos algo en común, aquí no podemos hacer nada en común al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos que agruparlo de manera que en cada grupo haya la misma cantidad de términos y que en esos grupos tengan algo en común. Ya había dicho Ashley, creo que fue, que la A, por ejemplo, sale en el primero y en el tercero. Entonces, bien podría agrupar esos dos. La B sale en el segundo y en el último. Puedo agrupar esos dos. Otra variante podría ser el primero con el último, porque ¿qué tienen en común el primero y el último? La X, Exacto. Y las dos del centro tienen en común la Y. la Y. Entonces, sin importar la manera en cómo yo los agrupe, me tiene que dar el mismo resultado. Lo que sí tengo que garantizar es que cada agrupación tenga la misma cantidad de términos. Entonces veamos cuál elegimos acá. Vamos a leer esta observación para recalcarlo. Jeff, ¿podrías leerlo, por favor? Vamos a ver, Jeff, ¿puedes activar tu audio? Parece que no, entonces vamos a pedirle... Listo, Jeff, puedes leerlo. ¿Qué es lo que voy a leer? Acá donde dice solución. Se observa que en cada término aparecen las variables a y x. Entonces el factor común En este literal es sería la segunda. ya voy. Si observa cada término, note que ninguna variable se repite en todos los términos. Sin embargo, si se agrupan los términos donde sí hay variables repetidas y se saca ese factor común, se obtiene Ok, veamos qué obtenemos. Acá. ¿Cuáles agruparon entonces? El primero, ¿con quién lo agruparon? la primera la agrupa con el tercero, Exacto. ¿Y el segundo? el segundo con el último. Perfecto. Entonces veamos. Ya habíamos dicho, ¿tienen algo en común estos dos ahora? Tienen la A en común, ¿Y esto otro? la B. Y miren, tienen la misma cantidad de términos. En la primera agrupación hay 2 y en la segunda hay 2. Entonces saquemos ese factor común. Y ahí lo tenemos. Factor común A. Y si sacamos la A, recuerden que ponemos dentro de paréntesis el resultado de dividir. AX entre A, solo me queda X. AY entre A es Y. En esta parte, BX entre B es X y BY entre B es Y. Ahora miren con qué objetivo hago esto. Porque ahora lo que está dentro de paréntesis, observen, ¿es o no es lo mismo en cada término? Lo que está entre paréntesis. Sí, ¿verdad? Y aquí la importancia de lo que les decía en una clase cuando comenzamos a ver álgebra. Aquí en total, ¿cuántos términos hay?
en esta expresión que tenemos hasta el momento? 2. 2, correcto. Recuerden que términos solo están divididos por sumas y restas. Entonces, quité un solo término, este un otro término. Pero en cada término tenemos dos factores. En el primero A por X más Y y en el otro es B por X más Y. Entonces, el factor común es X más Y. Está común en ambas. Y eso lo voy a extraer ahora. Noten, donde se ve que ahora aparece otro factor común, a saber, X más Y. Así que tenemos que la expresión original realmente equivale a tener, sacamos el factor común X más Y, ¿y qué nos quedaría? En el primer término, al dividirlo entre X más Y, solo queda la A. Y en el segundo término, al dividirlo entre X más Y, queda solo la B. Y miren, ya logré el objetivo. Un factor por otro factor, en total ya convertí un desarrollo a una multiplicación. Entonces, ¿qué les parece este? Es como aplicar 2 veces factor común del anterior, factor común monomio. ¿Preguntas acá? Mixer, ¿todo claro? Pues vamos al siguiente. Vamos a ver ahora. Siempre hablando de factor común, vamos a tener otro ejemplo. Hagamos este, pero esto lo vamos a hacer entre todos. Dicen que es factor común monomio. ¿Cómo sé identificar cuando es monomio y cuando es polinomio? Fácil. Si tienen algo en común todos, ya sé que es monomio. Pero si no tienen nada en común solo por grupitos, pues es del otro caso. Observen acá. Hay algo en común en todos los términos. Tienen algo en común. La X. Todos. La X. Exacto, la X. Entonces ya sé que es factor común monomio. Ahora, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué hacemos? Sacar el máximo común divisor. Exacto. Tenemos 8, 12 y 6. Son los coeficientes. Calculen el máximo común divisor y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les da el máximo común divisor? 2. 2. Perfecto, vamos a ver. Solución. Factor común numérico es, correcto, 2. Máximo común divisor es 8, de 12 y 6 es 2. Ahora literal, notan que la única que se repetía era la X, ya me lo habían dicho. ¿Cuál es la menor potencia de la X? 1. 6X. 1. Ah, no sé. 1, ¿verdad? Entonces, el menor es, literal, es simplemente X a la 1, que al final siempre X. Entonces, ¿qué hacíamos con estos dos resultados? Los multiplicábamos y ya tenemos su factor común. Entonces, el factor común es 2X. ¿Qué hacemos ahora? Pues escribimos el factor común, abrimos paréntesis, y en el paréntesis escribimos el resultado de dividir cada término entre ese factor común. Sigamos. Entonces, vean, la respuesta final sería 2X, que es el factor común. Y dividamos 8X al cubo Y entre 2X, pues se divide en números con números. 8 entre 2 es 4. X al cubo entre X está este X al cuadrado. Y la Y, como nadie lo divide, solo la reescribo. Ahora, menos 12 entre 2 es menos 6. XY cuadrado entre X, se elimina la X y solo queda Y cuadrado. 6X entre 2X me da 3. Y listo, ya he factorizado este ejercicio. Vamos con otro. Ahora de factor común polinomio. Noten ese ejercicio. ¿Tienen alguna variable en común o algo en común todos los términos? No. No, ¿verdad? Entonces, de ahí ya sé que es un factor común polinomio. ¿Por qué razón? Porque no tienen nada en común todos, pero sí por grupitos tienen cosas en común, ¿verdad? Por ejemplo,
¿quiénes podrían agrupar ustedes? El 3ax con el 6bx, el 2ay con el 4by. Exacto. En el primero tendría en común X y en el otro tendría en común la Y. ¿Otra manera de agruparlos? El 3ax más el 2ay. Correcto. ¿Qué Y tienen en el común ahí? 6bx más el 4by. Exacto. En el primer caso tendrían en común la A y en el segundo la B. Veamos cuál usamos acá. Solución. Agrupando los términos con variables iguales y sacando factor común, obtenemos, miren, agrupé los primeros dos y los últimos dos. ¿Por qué? Porque los primeros tienen factor, se repite la A y en el otro se repite la B. Entonces sigamos, vamos a sacar factor común en cada uno. En el primer caso es A, simplemente, porque el máximo común divisor de 3 y de 2 es 1, entonces no lo ponemos. Pero en este caso, como los coeficientes son 6 y 4, el máximo común divisor es 2 y de las letras sería B. Por lo tanto, factor común es 2B. Y ya saben cómo poner el resto. Dividimos 6 entre 2 da este 3, bx entre b solo da x, más 4 entre 2 da 2 y by entre b nos da y. Y ya lo tenemos factorizado. Perfecto. Ahora, ¿qué tienen en común cada término? El 3x y el 2y. Exacto. Lo leemos así, 3x más 2y. Entonces, eso sería mi nuevo factor común. Dice, se observa la aparición de otro factor común, el 3x más 2y, ya lo habían dicho. Entonces, ¿cómo quedaría? Noten, factorización completa. Agarro el 3x más 2y, lo saco. Abro paréntesis. Del primer término, al quitarle esto, solo me quedó a. Del segundo término, al quitarle eso, me queda 2b. Y listo. Ya he convertido un desarrollo a una multiplicación, un producto. Sigamos. Método de factor común, vamos a ver ejemplos varios. Bien, entonces ahora es su turno. Traten de factorizar este y vamos a darle cierto tiempo. Ahí lo tienen. Pueden irlo intentando para mientras. Traten de factorizarlo mientras busco el temporizador. Después vamos a pasar a alguien al azar. Si alguien lo tiene, me puede avisar. Les vamos a dar 2 minutos porque ya pasó.
Ya, profe. Listo. Ricardo fue, ¿verdad? No. Sí. Ok. Vamos a detener el tiempo entonces. Vamos a ver. Ok, ¿cuánto te da, Ricardo? Bueno, a mí me dio 2 multiplicado por 4 menos 3x al cuadrado y adentro me quedó 4 multiplicado por 4 menos 3x menos 9. Ok, vamos a ver si eso es cierto. Primero, observen. ¿Cuáles son los coeficientes acá? ¿Cuáles son los coeficientes? 8 y 18 y 18. Ujú. Entonces, miren, ahí está. Los coeficientes son 8 y 18. Entonces, calculamos el máximo común divisor de 8 y 18. Y eso es 2. Ahora, el factor común literal es todo lo que tiene variables es esto. Lo que está entre paréntesis. Pero elegimos la de menor potencia. Es decir, 4 menos 3x al cuadrado. Entonces, el factor común es lo que ya decía Ricardo. 2 por 4 menos 3x al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya les habíamos dicho, sacar el factor común y dividir cada término. Entonces, ¿qué nos queda? Factor común, aquí está 2 por 4 menos 3x al cuadrado. Dividamos 8 entre 2, de ahí sale este 4. Toda esta expresión al cubo entre la misma expresión al cuadrado, solo se restan las potencias y me queda la 1, ¿no? Ahí lo tenemos. 4 por 4 menos 3x, ahí está, menos, ahora dividamos, menos 18 entre 2, de ahí sale ese menos 9. Y esta expresión al cuadrado entre ella misma, pues se simplifica y solo me quedó el 9. Ahora bien, hasta ahí voy a terminar, ¿o creen que podemos continuar desarrollando? Se puede multiplicar el 4 por el 4 menos 3x. Exacto, entonces para ya dejarlo bonito, dice, ahora desarrollando la expresión dentro de las llaves, ¿qué nos queda? Ahí está, miren. 4 por todo esto es, ya tenemos la factorización anterior, pero multiplicamos. 4 por 4, 16. 4 por menos 3x, menos 12x. Y el 9 que está ahí, ahí lo ponemos. Y aquí simplificamos. 16 menos 9, ¿cuánto es? 16 menos 9. 7. Entonces, respuesta final. Ahí está. 2 por 4 menos 3x al cuadrado por 7 menos 12x. Y listo. Ya hemos factorizado. Ahora hay 3 factores. ¿Lo ven? Vamos al siguiente ahora. Aquí lo tienen. Profe, pero ese 4 menos 3x al cuadrado, si quiere, lo desarrolla también. Y Sí, después lo se puede. multiplica por 2 y después ese resultado lo multiplica por el otro y después Pero reducción si de te todo. fijas, al final vas a desarrollar. Es Sí, lo sí, opuesto. sí, sí, sí. Recuerda que factor común lo que queremos es que quede así, como multiplicación. Ya no Y entendí. si yo ya lo multiplico después, ya pierdo ese objetivo. Es como que no hubiera hecho nada porque vuelvo a obtener la misma respuesta así desarrollada. ¿Lo ves? Solo desarrollamos este factor para que el factor quede simplificado. Pero ya pues lo demás ya no tendría mucho sentido porque estaríamos llegando al principio del problema, haciendo lo contrario. ¿Se entiende, Ricardo? Sí, ya, gracias. Ok. Entonces, vamos ahora con este. Háganlo ustedes nuevamente. El ejemplo 6. Igual vamos a hacerlo con tiempo límite. Y vamos a dar 3 minutos. Perdón, se hizo grande. Ahí está.
Ya, profe. Listo. Ok, vamos a esperar a los demás, porque ahora vamos a pasar al azar. Si alguien más terminó, puede confirmarme. Ashley, ¿ya terminó? No, Ok, tienen 10 segundos. Bien, pues vamos a elegir entre ustedes. Vamos a tirar este dado. Y el número que caiga, el que va a pasar. Listos, número 8. Entonces vamos a ver, hay 11, 10, 9, 8. Kevin. Kevin, ¿puedes activar tu audio? Vamos a ver si ahora sí puedes, no tienes fallas técnicas. Kevin, intenta hablar para ver si podamos escucharte. Diga, Ok, perfecto. ¿Cuál sería el factor común numérico acá? Exacto. 3 y 5. Ah, esos son los coeficientes. ¿Cuál es el Lo que máximo común divisor de esos dos? ¿Cómo? No te escucho bien. ¿De 3 y de 5 tienen algo en común o no? el 2x. Solamente 2x. Uno también. Ujú. Pero mira, aquí tengo un problema. Aquí está al revés, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hago para corregir eso? ¿Qué puedo hacer yo para que aquí se escriba igual que el primero? Solo cambia de lugar. Pero igual quedarían con signos distintos. Entonces, en esta situación, para todos, cuando tengan que se repite casi igual, pero solo cambia de signo, lo que podemos hacer es multiplicar por -1. Tanto el paréntesis como lo que está afuera. Entonces, si yo multiplico por -1, esto que está en paréntesis, ya me quedaría 1 menos 2x. Y este 5, en vez de tener como 5 positivo, quedaría negativo. Y entonces, como decía Kevin, pues realmente lo único que tienen en común es eso. Porque el 3 y el 5 no tienen nada en común. El máximo común divisor es 1. Y ahora, Kevin, ¿cuál es la de menor potencia? ¿Cuando está al cuadrado o cuando está a la 1? Cuando está la 1. Entonces veamos la solución. ¿Puedes leer esto, Kevin? Los coeficientes son 3 y 5, pero 3 y 5 no tienen ningún divisor común aparte del 1. Por tanto, FCN es igual a 1. ¿Recuerdas qué Ahora, significa FCN?
No me acuerdo bien esto. Factor común numérico. Factor común numérico. Es igual a 1. Ahora, examinando la expresión, al parecer no hay FCL. Pero si hacemos 2x menos 1 es igual a menos 1 menos 2x. Entonces la expresión queda... Gracias. Recuerda que FCL. ¿Alguien que sepa qué significa FCL? Factor común literal. Correcto. Así, entonces miren lo que les decía. Cuando tengo una expresión que solo es distinto por los signos, puedo antecederle un signo negativo y cambiar los signos. Entonces miren cómo queda lo que les había dicho. Menos 5 por esta expresión ya con signo cambiado. Ahora sí, todo eso sería el factor común literal. 1 menos 2x. Y así nos quedaría 1 menos 2x. Se lo dividimos al primero y queda 3 por 1 menos 2x. Y esto entre el factor común queda menos 5. Entonces ahí lo tenemos, solo desarrollamos esto. Si dentro de un corchete o un grupo, a un signo de agrupación hay cosas así con agrupación, pues hay que desarrollarla, solo para que quede más simplificado. Y ahí lo tenemos. Noten. Entonces, en la expresión en verde, noten que ahora hay un nuevo factor común numérico. ¿Por qué razón? Porque el 8 y el 6 tienen máximo común divisor 2. Entonces lo sacamos. Y ahora sí, la factorización completa es el 2 que salió por este factor común anterior, por lo que resulta dividir 8 entre 2, 4, 6x entre 2, 3x. Y ahí ya lo tenemos factorizado. ¿Preguntas con ese ejemplo? Ricardo, así lo había hecho. Sí, profesor, así me deja. Ok, perfecto. Entonces sigamos. Vamos a pasar con otro ejemplo. Un poquito lo voy a explicar yo más rápido para avanzar. Noten que acá tenemos esta expresión. Los coeficientes son 6 y 9. Saco el factor común, es 3. En la parte literal, noten, es igual. Entonces agarramos todo lo que se repita, pero elevado a la menor potencia. En 3 menos x está el cuadrado y está la 1. Agarro la 1. Y 1 menos 2x sale igual, entonces no importa, lo agarro. Y ahora dividimos cada término entre el factor común. Y obtenemos esto de acá. Noten. Divido el primero entre el factor común, me queda solamente 2. Divido el segundo entre el factor común y me queda 9 entre 3 es 3. Y como aquí está el cuadrado y solo lo estoy dividiendo entre potencia 1, me queda otro 3 menos x. Desarrollamos esto y ahí está. 3 por 3, 9. 3 por menos x menos 3. Simplificamos aquí dentro la expresión y ya me queda la factorización completa como 3 por 3 menos x por 1 menos 2x por 11 menos 3x. Y ya está factorizada. ¿Dudas ahí? Si no hay, continuamos. Tenemos ese otro ejemplo. ¿Cuáles son los coeficientes ahí? ¿Cuál observa? El 2. 2. ¿Y en el otro término? Puede ser 1. 1, correcto. Pero como 2 y 1 no tienen ningún divisor común aparte del 1, pues no existe factor común numérico. Pero en las partes variables, ¿qué es lo que se repite? La parte literal. La X. No solo x, sino todo este factor. 1 menos x. Exacto, como dice Mixer. Entonces, ahí lo tenemos. Solución.
¿Puedes leer la Mixer, por favor? Están fumigando ahorita, no sé si se escucha mal. Sí, se escucha, lo escuchamos bien, sí, nosotros. Los coeficientes son 2 y 1, pero si 1 no tiene ningún divisor común aparte del 1. Por tanto, el factor común numérico es 1. Ahora, el factor común literal es igual a 1 menos x. Así la expresión queda. Correcto, ahí está, miren. Sacamos el factor común y dividimos. El primer término, al dividirlo entre 1 menos x, solo nos queda 2 por x menos y. Y el segundo término, al dividirlo entre 1 menos x, solo queda, aquí hay un error. Ahí corríjanlo. Aquí no queda al cubo, queda al cuadrado. Ok, solo para que verifiquen eso. Un error de tipeo. Y ahora sí, noten de que 1 menos x al cuadrado es un caso de producto notable. ¿Recuerdan cómo se desarrollaba? Una diferencia al cuadrado. Una diferencia al cuadrado, perdón. ¿Quién recuerda ese caso de producto notable? Y aquí se pueden guiar, aquí ya está desarrollado. Miriam, ¿se acuerdan? Aquí es igual 1 menos x, todo eso al cuadrado. No es igual a 1 al cuadrado y x al cuadrado. Menos el doble del producto de los dos. Menos el doble del producto. Exacto. Entonces veamos, en la primera parte no hay complicación. 2 por x, 2x, 2 por menos y, menos 2y. Y aquí aplicamos eso. Recuerden que aquí no es 3, es un 2. Entonces, binomio al cuadrado es el primero al cuadrado. El segundo al cuadrado, ahí está. Pero si es negativo acá, menos 2 veces el producto de ellos. 1 por x es x y por 2 pues queda menos 2x directo. Y ahora solo busquemos términos semejantes. ¿Hay algo que se pueda simplificar acá dentro de, de esa llave? ¿Qué se puede simplificar? Vean ahí, términos semejantes dentro de la llave, ¿existen o no existen? Denise, ¿qué dice? Recuerden que términos semejantes es cuando tienen la misma parte literal. Observen acá. ¿Hay términos semejantes, sí o no? La X. Ajá, los que tienen X. Noten, tengo aquí 2x menos 2x. ¿Qué pasa? Se cancelan, se eliminan y solo me queda el 1 que aquí está, menos el 2y que estaba al principio, más la x cuadrada. Y ahí ya está factorizado. ¿Preguntas ahí? Si no, pues pasamos al siguiente. Vamos con el otro método ahora. Ya pasamos los de factor común, ya practicaron. Vamos al siguiente que es diferencia de cuadrados. Siempre estamos ahorita con los de casos de binomio. Entonces, vamos a pedirle a Darling, por favor, léanos esa definición. Darling, ¿puede activar su audio? Dice que no, pues Juniet, intente activar su audio en este icono. Que lo lea, dice, profesor, disculpe. Que ya pudo dar. Sí, correcto, por favor. Dice, en aritmética se le llama cuadrado perfecto al número que tiene raíz cuadrada exacta. En álgebra se le llama cuadrado perfecto al término algebraico que tiene como coeficiente
un cuadrado perfecto y las variables tienen exponente par. Gracias. Entonces estamos hablando de diferencia de cuadrado, pues primero hay que saber qué es un cuadrado perfecto. Ejemplo. En aritmética, noten de que los siguientes números son cuadrados perfectos porque están compuestos con los números 1 porque es 1 al cuadrado, 4 es 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, 16, 4 al cuadrado y así sucesivamente. Pero en álgebra, expresiones que son cuadrados perfectos son, por ejemplo, esta. 4 porque el 4 es cuadrado perfecto, ya lo vimos. X al 8 porque la potencia es par. 9 es cuadrado perfecto, ya lo vimos. X al cuadrado porque la potencia es par. Y también toda esta expresión, 4 menos 5x elevado a la 4. Porque aunque abajo la base es una expresión algebraica, está elevado a una potencia par. Y todos esos son ejemplos de expresiones algebraicas que son cuadrados perfectos. Entonces definamos ya lo que es en sí la diferencia de cuadrados. Noten, dice a elevado a una potencia par menos b elevado a una potencia par, ¿a qué es igual? Sacamos las raíces, es decir que solo hay que dividir entre 2 la potencia, y como la potencia es 2n entre 2, me queda a la n. Y la potencia de esto entre 2 es b a la n. ¿Y qué hago con a la n y b a la n, que fueron las raíces? Las sumo y en otro factor las resto. Vamos a pasar a ejemplos ahora. ¿Puedes, Fabricio, leer esto? Cuando se tiene una expresión que no tiene factor común, entonces hay que probar otras maneras de factorizar. Exacto. Entonces, vean, esto nos da una lección que el primer caso, cuando ustedes le pidan factorizar algo, lo primero que tienen que verificar es que si hay factor común, que es lo que andábamos viendo anteriormente. En caso que no haya factor común, usamos otro método. Puede ser este que estamos ahorita, diferencia de cuadrado, u otros que vamos a ver más adelante. Entonces, dice si la expresión que tiene es un binomio, hay que probar con los casos que aparecen en la primera presentación, que ya les decíamos. Diferencia de cuadrado y todas las que mencionábamos que íbamos a ver al principio. El método de diferencia de cuadrado se caracteriza por lo siguiente. Kevin, ¿puedes leer la primera característica de la diferencia de cuadrado? Hay solo dos términos separados por un signo menos. Gracias. Entonces, esa es la primera característica. Si ocurre eso, es muy probable que sea una diferencia de cuadrado. Veamos otro. Lee el siguiente. Los coeficientes son cuadrados perfectos. Así es. ¿Y el último? Los exponentes son pares. Correcto. Entonces ahí tenemos todas las características. Y pasemos a un ejemplo. Observen, ¿cuántos términos hay acá? ¿Cuántos términos? 2. 2, correcto. ¿Y por qué signos están separados? Por el signo menos. Entonces ya se cumple la primera característica. Veamos ahora, los coeficientes son cuadrados perfectos. ¿Cuáles son los coeficientes acá? El 6. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuáles son los coeficientes? 9 y el 1. 9 y 1. Recuerden que los coeficientes son los números. Entonces 9 es cuadrado perfecto y 1 es cuadrado perfecto. ¿Qué dicen? Sí. Sí, ya lo habíamos visto en la lista anterior. Y la otra dice, los exponentes son pares. ¿La potencia de la X es par, sí o no? Sí. Sí. Entonces ven que cumple las tres condiciones, por lo tanto es una diferencia de cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Solución. Por favor que la lea Miriam, la solución. Hay dos términos separados por un signo menos. Los coeficientes son 9 y 1 y son cuadrados perfectos.
y el exponente de la x es 6, que es un número par. No hay duda de que se trata del caso de diferencia de cuadrados. Así, sacamos la raíz cuadrada de cada término y factorizando queda. Ok, entonces dice ahí que hay que sacar la raíz cuadrada a cada término. Entonces hagámoslo. Miren, sacamos la raíz. Primero al uno y luego al otro. O viceversa, no importa. ¿Cuánto es la raíz? Ahí está. Raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? Y lo tiene. 3. Raíz cuadrada de x a la 6, solo dividimos la potencia. 6 entre 2 da 3, entonces queda x al cubo. Y la raíz de 1 es 1. Y listo. Entonces sigamos. Y ahora, ¿qué hacíamos con estas raíces? ¿Quién nos recuerda? ¿Qué hacíamos con esas raíces? La escribíamos entre paréntesis. Ajá. En una poníamos signo positivo y en la otra negativo. Exacto. Y ya, miren, eso es todo. 3x al cubo más 1. Y en el otro 3x al cubo menos 1. Y listo. Vamos al otro ejemplo. Factorizar esto. Veamos que cumple las tres condiciones. Hay dos términos, se están restando. Los coeficientes son 25 y 4, son cuadrados perfectos. Y las potencias son pares. Porque este es múltiplo de 2 y este es múltiplo de 4. O sea, de 2 igual. Entonces, ¿qué hacíamos? Vamos a la solución. Sacamos la raíz cuadrada a cada término. Entonces, sacamos igual las raíces. Ahí la tenemos. Raíz de 25 es 5. Y raíz de todo esto, raíz de 4 es 2. Raíz de cuadrada de x al lado m. Si dividimos la potencia y solo me queda x a la m. Y de y a la 4n, dividimos la potencia y me queda y al lado n. ¿Preguntas ahí? No hay ninguna. Entonces, factoricemos. Notan en un paréntesis está sumándose los dos resultados y en el otro se está restando. Y eso es todo. Es uno de los casos más fáciles esto de diferencia de cuadrado. Vamos con ustedes. Intenten hacer esto. Como es bien fácil, solo les voy a dar 2 minutos para hacerlo. Empiecen.
Y se acabó el tiempo. ¿Alguien logró hacerla? Yo creo, pues. Ok. Vamos a ver. Vamos a tirar el dado. A ver quién le toca. Número 3. O sea, Ashley. Ashley, primero, ¿es diferencia de cuadrados, sí o no? Active su audio. Sí, Entonces, ¿cómo lo hacemos? sacándole raíz cuadrada a los términos. Ajá, ¿cuánto daría? Al 100. Menos 50. ¿Segura? Note algo. Aunque aquí el signo era negativo, yo no le saqué raíz a menos 4, solo a lo que seguía. Entonces, al negativo no puedo sacarle raíz cuadrada, de hecho, a un número negativo. Solo sería al 100. Y ahora miren algo. Aunque está escrito aquí una suma, ¿por qué puedo decir que realmente es una diferencia? Ashley, ¿por qué digo eso? Repítamelo, por favor. ¿Por qué digo que es diferencia de cuadrado si aquí lo divide un signo de suma? Y en la teoría dice que lo divide un signo de menos. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Idea? Ricardo, ¿qué se le ocurre? Ordenarlo, profesor. 64x cuadrado menos 100 entre paréntesis 5 menos 2x al cuadrado. Correcto, esa era la clave aquí. Solo reordenarlo. Entonces, Ashley, ayúdeme ahora. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? 50. ¿Qué dicen los demás? Así se saca la raíz cuadrada. Ah, 10, perdón, 10. Es 10, correcto. ¿Y la raíz cuadrada de todo esto? ¿De cuánto es? No, te está elevado al cuadrado. Si yo le saco raíz cuadrada, ¿qué pasa? Se elimina el cuadrado. Exacto, queda lo mismo de abajo. Ahora en 64, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 64? 8. Correcto. ¿Y la raíz cuadrada de x al cuadrado? X. Correcto. Entonces veamos la solución. Dice, en este ejemplo, si hacemos un reacomodo de términos, dejando el negativo de último, nos queda así, como ya sugería Ricardo. Entonces, ahora se factoriza. Sacamos las raíces y ahí la tenemos. ¿Noten? Ahí está, lo mismo que había dicho Ashley. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con esos resultados, Ashley? Los metíamos en paréntesis. Y luego, Le poníamos un signo más a uno y un signo menos al otro. correcto. Y ahí está ya. Ahora, en esto que está en llave, ¿se puede simplificar o no? ¿Qué dicen? Lo que está entre llaves. Ashley, ¿qué puedo hacer ahí ahora para simplificar esta expresión? Recuerda la jerarquía operacional. ¿Qué hay que hacer acá? Resolver lo que está en el paréntesis. Ahí
Hay que multiplicar restarlo. entonces esto y después sumar. Entonces hagamos. Miren, este 10 multiplica el 5, queda 50. 10 por menos 2, menos 20. Lo mismo ocurre en el otro. Menos 10 por 5, menos 50. Y menos 10 por menos 2, x es más 20x. Tenemos términos semejantes. 8 menos 20x es menos 12. Y 8 más 20 es 28. Y aquí ya lo tengo factorizado totalmente. ¿Dudas ahí? No hay. Entonces sigamos. Vean, ahí ven que en el primero 2 tiene incluso otro factor común. El 4, porque 4 divide a 50 y a 12 es el máximo común divisor. Entonces lo extraigo y la factorización completa sería esta. De hecho, no es que 4 divida esto, sino que aquí factor común es 2, aquí factor común es 2. Y el 2 del primero por el 2 del segundo me queda ese 4. Y ya la respuesta final con factores primos sería esta. ¿Se entendió la última parte de dónde sale? Julio. Bien, sigamos entonces. Vamos con el otro método, suma y diferencia de cubos. Como el nombre lo dice, primero hay que saber qué es un cubo perfecto. Y vamos a pedirle, Miriam, ¿podría activar su audio, Miriam? Y leernos qué es un cubo perfecto. Cubo perfecto. En aritmética se le llama cubo perfecto al número que tiene raíz cúbica exacta. En álgebra se llama cubo perfecto al término algebraico que tiene como coeficiente un cubo perfecto y las variables tienen exponente múltiplo de 3. Muchas gracias. Entonces veamos. Ahí están. Ejemplos de cubos perfectos numéricos. 1 porque es 1 al cubo. 8 es 2 al cubo. 27, 3 al cubo. 64 es 4 al cubo. Y así vamos. Entonces, ¿qué pasa en álgebra? Estos son cubos perfectos. ¿Por qué? Porque el 8 es cubo perfecto. X a la 15, 15 es múltiplo de 3. Y a la 6, 6 es múltiplo de 3. El otro también, 64, porque 64 es un cubo perfecto. X al cubo porque 3 es múltiplo obviamente de 3. Y a la 6 es múltiplo de 3. Y por último esto, 1 menos X al cubo. Porque de por sí ya está el cubo. Todos esos son cubos perfectos. Ahora, ¿qué dice este caso de la suma? Que simplemente tengo a algo que es cubo perfecto sumado más otro cubo perfecto. ¿Qué hacemos? Sacamos las raíces cúbicas que consiste en dividir las potencias entre 3 y esas raíces serían a la n y b a la n. Abrimos dos paréntesis, en el primero se suman esos resultados y en el segundo observen este orden. La primera raíz queda al cuadrado menos el producto de ambas más la segunda al cuadrado. Y ahí las tenemos, la fórmula. Vamos a ponerlo en práctica ahora. Pero antes veamos qué pasa con la diferencia. Cuando la diferencia es muy similar. Solamente que como es una resta, cambia el signo acá, que es una resta, y en el segundo paréntesis todo está positivo. Ahí no hay mucho que explicar, es la misma forma la casi. Bien, el método de suma y diferencia de cubos se caracteriza por lo siguiente. Julio, ¿puedes activar tu audio para leernos las características? Parece que Julio Payán tiene problemas con su audio. Si puedes, activa este icono. Si no, pues vamos a pasar a otra persona. Randy, ¿podrías leernos cuáles son las características? Hay solo dos términos separados por un signo menos o un signo más.
Ok. Segunda. Los coeficientes son cubos perfectos. La otra. Los exponentes son múltiplos de 3. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, veamos. El primer ejemplo. Factorizar 27 por x a la 6 por y a la 15 menos z al cubo. ¿Cómo factorizamos eso? Pues bien, hacemos lo siguiente. Lea por favor eso, Ricardo. Hay dos términos separados por un signo menos. Los coeficientes son 27 y 1 y son cubos perfectos. Y los exponentes de las variables son múltiplos de 3. No hay duda que se trata del caso de diferencia de cubo, así que así sacando la raíz cúbica de cada término y factorizando queda. Veamos qué queda. Ya sacamos raíz cúbica. Y ahí está. Raíz cúbica de z al cubo es simplemente z. De 27 es 3. De x a la 6 lo dividimos entre 3. Aquí, miren, aquí también hay otro pequeño error. Sería x al cuadrado. Y en el caso de la y está bien. 15 entre 3 da 5. Solo corrijan eso. Entonces aquí también persiste ese error. Es 3x al cuadrado y a la quinta menos z. Y aquí igual. Noten que el primero se elevaba al cuadrado. Luego se sumaba el producto de ambos. Y el último al cuadrado. Y desarrollamos. Esto al cuadrado sería, aquí en vez de 6, sería 4, porque se hace potencia de potencia. Y x al cuadrado por 2 es x a la 4. La de la y está bien. Y aquí solo se reescribe. Y ahí ya se termina el ejercicio. ¿Preguntas ahí? Lo único que van a corregir es que la x es al cuadrado. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Aquí es a la 4. Y aquí al cuadrado. Nada más. De ahí lo demás está bien. Sigamos con otro ejemplo entonces. Traten de hacer eso ustedes ahora. Les voy a dar 3 minutos para que lo hagan.
¿Qué tal? ¿Lograron terminarlo? Vamos a ver a quién le toca ahora. Ok, número 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Denise, ¿podría activar su audio, por favor? Vamos a realizar este ejercicio. Vamos a ver, Denise. Hay que tener problemas con su audio. Ok, sigamos entonces al siguiente. Vamos con Fabricio. Fabricio, ¿puedes activarlo? No lo pude hacer, profe. Bueno, no te preocupes, hagámoslo. Primero, identifica si es de los casos de suma o diferencia de cubo. ¿Por qué? Es suma. Ajá. Y observa, 125, ¿cuánto es la raíz cúbica de 125? 5. Ujú. La raíz cúbica de x a la 6m. Recuerda que solo dividíamos entre 3 la potencia. ¿Cuánto es la potencia de x aquí? 6m. Si yo divido eso entre 3, ¿cuánto me da? 2m. Correcto, entonces sería x a la 2m. Ahora si hago algo similar al otro lado, ¿cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. 2. De x a la 3m. 1. Ajá. 1m. Y de y a la 12n. 4n. Correcto, entonces sigamos. Veamos. ¿Puedes leer eso? Si observamos ambos términos, podemos ver que el factor x se repite en ambos términos. Es un factor común, así que la expresión original queda. Entonces, mire, acá tenemos de los problemas que les decía, que pueden combinarse. Sí lo podemos hacer directamente con suma de cubos, pero al final en el resultado nos hubiese quedado un factor común. Pero también no hay problema si lo hago al revés. Sacamos primero el factor común. Recuerden que eso es lo primero que les dije. En cualquier factorización, traten de ver si hay factor común. Después aplican los demás. En este caso, si hay factor común, sería x elevado a la ¿cuánto? Fabricio. A la 3m. Exacto, entonces saquemos. Ahí lo tenemos. X a la 3m y lo que nos resulta sería, recuerden aquí, como estoy sacando, al dividir x a la 6m entre x a la 3m, como es división aquí, sí se resta los exponentes y me queda x a la 3m. Y en el caso de acá me queda 8y a la 12. Y esto también nuevamente es una suma de cubos. Entonces aplicamos la fórmula. Y ahí dice lo que está en amarillo resulta ser una suma de cubos. Entonces apliquémoslo por aparte. Sacamos las raíces. Ya lo habíamos analizado hace poco. Ahí tienen el resultado. Y aplicamos la fórmula. En la primera se suman. Observen los dos resultados. En la otra el primero queda al cuadrado. Después resto la multiplicación de ellas. Y el último al cuadrado. Solo voy a desarrollar ahora esto de acá. Y aquí tenemos 5 al cuadrado es 25, x a la m al cuadrado es x a la 2m. La multiplicación de esto sería 5 por 2, 10. Y x a la m por y a la 4. Ahí lo tenemos, solo lo juntamos. 2 al cuadrado es 4, y a la 4 al cuadrado es y a la 8. Y listo. Ahí tenemos. Entonces ya está. Que la respuesta del problema original factorizado completamente sería todo eso. El x a la 3m que teníamos por la respuesta anterior.
¿Dudas con eso? No. Ok. Entonces vamos a otro. Factoricen ese está bien fácil. Les voy a dar ahí para hacerlo 1 minuto nada más. Vamos, háganlo. Vamos a hacer. Factorizar este. Que dice x a la 6 menos y a la 6. Bien, vamos a ver quién lo hace ahora. Número 10. O sea que le tocaría a Mixer. Mixer, activa tu audio, por favor. No lo he hecho. Bien, hagámoslo, no hay problema. ¿Cuánto es la raíz cúbica de x a la 6? X al cuadrado. Correcto. ¿El de y a la 6? Y al cuadrado. Perfecto. Entonces lee esto, por favor. En este ejemplo se utilizaron ambos casos de diferencia de cuadrados y diferencias de cubos. Cualquiera puede ser usado de primero. Entonces lo mismo que les dije anteriormente. Bien podemos hacerlo como una diferencia de cubos del principio, pero después nos va a quedar una diferencia de cuadrado. Pero también lo podemos hacer al revés. ¿Por qué digo que es una diferencia de cuadrado también, Mixer? No sé. Bueno, ¿cómo son sus potencias? ¿Cómo dice? ¿Cómo son las potencias de la X y de la Y? ¿Pares o impares? Pares. Pares. Entonces cuando estemos restando dos cosas con potencias pares, ya sabemos que son una diferencia de cuadrado, según lo que mirábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos falta, simplemente aplicar el método. Vamos a ver cuál usamos acá. Primero hacemos como diferencia de cubo. Sacamos raíz cúbica, que era lo que les preguntaba, y ya Mixer nos daba la respuesta. Y verifiquemos, ahí está. De x a la 6 es x al cuadrado, de y a la 6 es y al cuadrado. Y aplicamos la fórmula. Se restan los resultados, después el primero queda al cuadrado, más el producto de ambos, más el segundo al cuadrado. Y ahora observa, Mixer aquí quedó o no quedó una diferencia de cuadrado en el primer paréntesis. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Si lo factorizamos, recuerden que era, sacábamos la raíz de x cuadrado de x, de y cuadrado de y. Primero sumábamos, después restábamos. Y lo demás solo lo desarrollo. X al cuadrado es x a la cuarta. Aquí solo lo reescribo. Y y al cuadrado, como es potencia de potencia, queda y a la 4. Y ahí ya está terminado. ¿Preguntas con eso? Mixer, ¿dudas? No. Ok. Entonces, pregunta a los demás.
¿No hay? Ok. Sigamos entonces analizando esto. ¿Quién no puede leer eso? Esta expresión aún se puede factorizar, pero veremos cómo cuando estudiemos al trinomio cuadrado perfecto. Gracias. Entonces ahí vamos a verlo más adelante cómo podemos factorizar esa expresión. Ok, sigamos. Ahora sí, vamos con los métodos de trinomio. El primero es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Qué lo caracteriza? ¿Puedes leerlo, Denis? Denis, soporta, por favor. Vamos a ver si puede activar su audio. Ok, vamos a ver a Darling. Actívelo para leer las características del trinomio. Quedaron mudos ahora. Ok, un voluntario que lo lea. El término que tiene mayor exponente se llama término cuadrático y el exponente es el doble del que tiene la misma variable en el siguiente término. Gracias. Sigue. Siempre recordemos que x al cuadrado n más bx n más c. Correcto. ¿Qué es lo que vamos a recordar? ¿Cómo se llama cada uno de estos? ¿Puedes leer cómo se le llama a la C? Término independiente. Ok. A ese término central. Término lineal. ¿Y el primero? Término cuadrático. Exacto. Siempre tienen esos tres términos. El cuadrático porque la potencia es par. El lineal porque es la mitad en la potencia. Lee esa última palabra. Este tipo de trinomio, si es factorizable, se factoriza en dos factores. X al cuadrado de n más bx a la n más c es igual a x a la n más x1, entre paréntesis xn más x a la 2, donde x1 x2 es igual a c y x1 más x2 es igual a menos b. Gracias. Entonces vean, lo que tenemos que hacer, aquí se lee cuando tienen numeritos abajo como subíndice. Entonces aquí x sub 1 y x sub 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues solamente le sacamos raíz al término cuadrático, que es x a la n, y lo escribimos en dos paréntesis. En el primero vamos a colocar un número y en el otro también. ¿Qué deben de cumplir esos dos números? Que la suma de ellos me dé el coeficiente, el negativo, el coeficiente central. Y el producto, el término independiente. Y eso es todo. Vamos con caso 4, el trinomio, de esa forma. Vamos a ver. Para factorizar este caso, vamos a hacerlo con un ejemplo. Aquí lo tenemos. X a la 4 menos 3x al cuadrado menos 40. ¿Quién me puede decir quién es el término cuadrático? X a la 4. X a la 4. Sí. ¿El término lineal? Menos 3x al cuadrado. Así es. ¿Y el término independiente? Menos 40. Correcto. Entonces pasemos. Dice primero para mayor comodidad, ordenamos la expresión a como aparecen en el ejemplo, desde la x con mayor exponente hasta el término independiente, que es menos 40. Entonces ahí ya está ordenado. Luego sacamos la raíz cuadrada del término cuadrático y noten, la raíz cuadrada de x a la cuarta
es x al cuadrado, porque les dije anteriormente que solo es dividir entre 2 la potencia. 4 entre 2 es 2 y ahí sale el x al cuadrado. Y lo escribimos en ambos paréntesis. Noten. Y vamos a buscar dos números que en este caso, como ven, nos tiene que dar su suma menos 3 y multiplicado menos 40. Pero ¿cómo voy a determinar los signos? Ya lo voy a explicar a continuación. Noten acá. Todos claro en que le sacamos raíz cuadrada a la x a la 4 y lo pongo dentro de dos paréntesis. Ahora noten, en el primer paréntesis voy a poner el signo del término lineal. Como aquí es negativo, aquí también es negativo. Y en el segundo paréntesis voy a poner el producto de estos dos signos. Menos por menos, más. ¿Qué es lo que dice acá? Dice acá, en ambos términos seguidos colocaremos el signo del término lineal en el primer factor y el producto de los signos del término lineal y el término independiente en el segundo factor. Ahora pensemos. Ya veo que tienen signo distinto, entonces su suma realmente es una resta. ¿Están de acuerdo que menos 8 más 5 da menos 3? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí, da menos 3. Sí. Y menos 8 por 5, ¿cuánto es? Menos 40. Correcto. Entonces, ven, se cumplen las condiciones. Y ahí ya tenemos todo. ¿Preguntas con ese ejemplo? Entonces dice, es importante destacar que el número mayor se coloca primero. Noten que los dos números eran 8 y 5, pero el 8 siempre va en el primer paréntesis. O sea, en el primer paréntesis pongo el de mayor valor. Veamos más ejemplos. Vamos acá. Factoricemos este. Igual forma, saco raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x a la 6? X a la 2. ¿Seguro? A la 3. X a la 3. Recuerden que se divide entre 2 la potencia. Y 6 entre 2 es 3. Entonces, sacamos raíz cuadrada. Después abrimos dos paréntesis. Y veamos. Sacamos la raíz cuadrada. Ahí está. X al cubo. Abrimos dos paréntesis. Ahí están. Ponemos X al cubo. Y noten, el término lineal es signo más. Entonces, el primer factor tiene signo más. Después multiplicamos más por menos, menos. Es el factor del término, mejor dicho, el signo que está acá. Menos. Buscamos dos números. Que su resta sea 7 y su multiplicación 18. Esos son 9 y 2. Porque 9 menos 2 da 7. Y 9 por 2 da 18. Y ya está factorizado. Entonces recuerden. Esos signos se multiplicaron y nos da ese signo negativo. Y este signo del término lineal es igual al signo del primer paréntesis. ¿Lo ven? Solo como recordatorio. También otro recordatorio. El 9 y el 12. Su multiplicación es el término independiente y su resta es el coeficiente del término lineal. Solo para que recuerden todo lo que significa esto. Teniendo ese ejemplo, hagan ustedes. X al cuadrado menos 5xy menos 6y al cuadrado. Tiene una pequeña variante, pero intenten hacerlo. Les voy a dar 2 minutos para hacerlo.
Bien, se acabó el tiempo. Vamos a ver quién le toca ahora. Número 8. Ok. A Jeff. Jeff. No se ve nada, profesor. Es que cortó el profesor, parece. Qué bien venía la cosa. ¿Qué onda? Parece que terminó el profe. Cortó el profesor. Se fue. Las clases. Entonces ya terminaron las clases. ¿Quién sabe? Escribió algo en el grupo. Tuvo un apagón, dice el Liero. En un minuto seguimos, dice. Ya terminó, parece. Pero es un apagón, fue demasiado. Con sueño, cuando es velado. En un minuto vuelve ese, más. Ajá. Ali, ¿te vas a desconectar? No, niño. Que si te vas a desconectar o vas a esperar que el profe siga la No, clase. voy a esperar que siga la clase. Dale, pues yo también.
¿Cómo era el ejercicio que dejó el profesor? Yo tengo una Era duda. x al cuadrado menos 5xy menos 6y al cuadrado. Ahí como que está raro porque como que no está el término independiente. No sé si es que hay que reorganizarlo. Está raro. Sí. ¿Qué tal, chicos? Ahí se me había ido el internet, disculpen. Jeff, eh, ¿me escuchas? Sí, yo lo escucho. Estaba viendo mientras me conectaba el mensaje del WhatsApp, no lo había visto. ¿A qué dudas te referías o ya se aclaró? Ya estaba claro sobre eso. Lo que no Oh, puede, lo que no puede hacer es, no, o sea, el reciente que acaba de explicar no le entendí mucho, el que acaba de dejar. ajá. Ok, vamos a hacerlo ahorita, no se preocupe. Solo voy a abrir otra vez la diapositiva. Listo, aquí lo tengo. Bien, voy a compartir mi pantalla. Yo hice una vaina, pero no sé si está bueno. Vamos a verlo. Vamos a ver. Por el tiempo lo voy a explicar yo por esa pequeña interrupción que tuvimos. Ok, listo. Aquí está el screen. Bien, entonces ahí pueden ver bien mi pantalla, ¿verdad? Vamos a esperar que abra la presentación. Profe, en ese Bien. caso no hay que reordenarlo ni nada. ¿Cómo? Que si en ese caso no hay que reordenarlo porque no presenta un término independiente. Ah, no es necesario. Vean bien, ya les voy a explicar cuál era la trampa, por decirlo así, que tenía ese ejercicio. No es trampa, más que todo solo... Es como de completación, ¿no? Ujú, pero es más sencillo. Vean, estamos... Ya era la 15, creo. No, aquí estaba. Ahora sí. Bien, ahora sí. Ok, entonces ahí pueden observar bien. Vamos a pasar la primera parte que ya le expliqué. Y veamos el ejercicio que les dejé. Ahí está. ¿Puede leerlo alguien, por favor, esa parte de la solución? Que esa es la clave. Cuando hay dos variables, podemos ignorar una. Al inicio, esto solo puede hacerse cuando se factoriza. Si ignoramos y, el trinomio nos queda. O sea, ahí está. Entonces vean, el punto era como que no prestarle atención a esa y. Y si no hubiese estado la y, quedaría simplemente x cuadrado menos 5x menos 6, ¿verdad? Y eso es fácil de factorizar. Abren paréntesis, sacan la raíz de x cuadrado que es x, la ponen. Como el segundo término es negativo, el primer paréntesis va a ser negativo. Y aquí menos por menos me da este signo positivo. Ahora busco dos números que restado me den 5 y multiplicado 6. Son 6 y 1. Pero el 6, que es el mayor, siempre va en el primer factor. Una vez hecho esto, ahora sí, nos concentramos en la y. ¿Qué hay que hacer? Solo agregarle a la segunda parte una y. Van a ver cómo. El problema original entonces sería
ver que acá la y solo, como era un y cuadrado, hacemos lo similar. Le agrego la y. ¿Y dónde se la voy a agregar? A la factorización anterior. Miren, lo que está en rojo es exactamente la factorización anterior. Solamente que hice esa y, para que me genere la y cuadrada, la añadí acá al 6 y al 1. ¿Lo ven? ¿Hay alguna dificultad en esto? ¿O era solamente por lo que era un caso desconocido? Pero cuando ves así, ya saben, ignoran 1, lo factorizan normal y solo le agregan la otra variable. Y listo. Ahí ya terminaría. ¿Preguntas? Pues yo lo hice diferente, pues. Ujú. ¿Cómo lo hiciste? Yo lo que hice fue el 5xy, que queda, bueno, que es menos 5xy. Yo lo expresé en x más y menos 5xy. Ujú. Y sacaste Y factor común. después lo que agarré el x cuadrado más xy, le saqué factor común. Y agarré el menos 6xy menos 6y cuadrado y le saqué factor común. Y después me quedó lo mismo que usted. Bueno, es válido, no es problema. Lo que él dice está totalmente válido. Noten que simplemente, vamos a ver si funciona. ¿Qué es lo que hizo él? Miren, separó este 5. El 5 lo puso como menos xy menos 4, ¿verdad? XY. Así fue que lo hiciste. X cuadrado más Ajá. xy menos 6xy menos 6y cuadrado. Que me Ok, quede bueno. igual que menos 5xy. Ujú. Exacto. Ahora sí. Entonces eso es el cambio 6 más 1, pues da el mismo menos 5. Y aquí tengo el x al cuadrado. Y acá el menos 6y cuadrado. Entonces vean, agrupo los primeros dos. Voy a ponerlo en otro color. Agrupo estos. Y estos otros dos. Y observamos que en el primero el factor común es x. Nos queda x por x más y. Y en el último el menos 6y sería el factor común. Menos 6y de x más y. Y noten ahora hay un nuevo factor común. Él lo hizo por el caso de factor común por polinomio o por agrupación. Saca x más y como factor común. Y nos queda después x menos 6y. Y miren, es exactamente la misma respuesta. Es válido, ya es cuestión de ingenio de ustedes cómo hacerlo, pero ven, la otra manera es también así y da el mismo resultado. Aquí solo había que hacer esa creatividad de escribir el 5 como 6 menos 1 y ya. ¿Dudas con otra manera? Bien, entonces sigamos para terminar con la clase de hoy con otro ejemplo. Ahora tenemos este. Igual, aquí hay ciertos detalles distintos. Por ejemplo, ven, el signo ahora está como que al revés. El término cuadrático está al final por el orden de los signos. Entonces, ¿qué hacemos cuando ocurre eso? Solamente hay que sacar el menos 1 de todos para que nos quede como un caso anterior normal. Y vean qué es lo que pasa. Por ejemplo, si yo le saco el menos 1, lo tengo acá, es como que tuviera menos y todo eso con signo cambiado. X a la 8 más 3 x a la menos 4 menos 28. La parte dentro del paréntesis ya sabemos cómo factorizarlo, pero siempre le dejamos el signo menos antes. Entonces menos y nos quedaría x, abro otro paréntesis, otra x. En este caso la raíz sería x a la 4. En el primer paréntesis, como aquí es positivo, pongo más. En el segundo paréntesis, como más por menos es menos, pongo menos. Y pensamos en dos números, que restado me den 3 y multiplicado 8. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían?
Los números que restado 3 y multiplicado 28. Aquí lo tienen abajo, miren. 7 y 4. Exacto, y el mayor siempre va de primero. Aquí 7 y aquí 4. Ahora dicen, pero esto no es igual a lo que dice el resultado. Claro que es igual. ¿Qué es lo que pasa? Que este signo que está aquí, menos 1, va a afectar a uno de los dos paréntesis. En este problema, pues decidieron que afectara a este de acá. Y cuando algo se multiplica por menos 1, solo va a cambiar de signo. Entonces vean, 4 por menos 1 queda 4 positivo. Y el x a la cuarta quedó negativo. Vean, este término es igual a esto por menos 1. Y el otro quedó exactamente igual. 7 más x a la 4. Y eso es la única variante. Cuando hay negativos pueden sacar factor común menos, factorizan de forma normal y después solo multiplican por ese signo, o sea, cambian de signo uno de los dos factores. Y nada más. Bien, sigamos. Esta es la explicación. Se lo voy a borrar para que no se note. Le sacaron igual la raíz, se colocó. Noten, se multiplicaron los signos, el mismo procedimiento. Y este se coloca ahí. Y listo. De cualquier forma que lo quieran ver, da el mismo resultado. Y acá, pues lo que está dentro aquí señalado, noten de que también es una diferencia cuadrada. Entonces aplican la diferencia cuadrada. Raíz de 4 es 2, raíz de x a la cuarta es x cuadrado. Y se pone en un paréntesis sumando y en otro paréntesis restando. Y ahora sí, ahí ya termina la factorización completa. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Pero un poquito más pequeña la... Ya queda poco tiempo. ¿Alguna duda que tengan, chicos? Por el momento. Miren, ahí está lo mismo. Está negativo el término cuadrático, pues no importa. Sacamos la raíz, ese queda al cubo. Abrimos los dos paréntesis, pero ahora lo pusimos al final, no al principio. El signo lineal es negativo, ahí está negativo. Multiplicamos, positivo. Y ahí está cómo es que se hacía. Otro ejemplo. Solo que lo lea, por favor. Sería, a ver. Darling, ¿puedes leer esto? Buscamos dos números que multiplicados den 6 y restados den 6. No hay tales números, por lo tanto el trinomio dado no es factorizable. Y listo. Miren, cuando eso ocurre, pues ya no lo podemos factorizar. Y queda de esa manera. Listo. Y tienen otro ejemplo. Mismo procedimiento. Y ven que acá igual. Diferencia de cuadrado. Siempre traten de que si ya factorizaron algo y miran que todavía se puede seguir factorizando, pues síganlo haciendo hasta que ya no se pueda. Y aquí incluso miren, todavía se puede seguir factorizando. El último, x al cuadrado menos 1. Pueden ponerlo como x más 1 por x menos 1. Bien, ahí ya terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, un comentario antes de finalizar. Los de la sistemático me dijeron que los que no les